En un contexto post-apocalíptico, deja ahí un cachito la música de Tina, de personas que buscan un héroe, un salvador. En la película Mad Max, Tina Turner habla sobre la necesidad de la fuerza para superar la adversidad y encontrar al héroe en nosotros mismos. No necesitamos un héroe, necesitamos ser nuestros propios héroes. Estamos en la tarde de Vorterix Mar del Plata, estamos haciendo radio encendida, estamos en la 104.5, podés vernos a través de www.vorterixmdq.com.ar y llegamos a un momento muy, pero muy especial, una entrevista que estábamos con ganas de hacer hace mucho tiempo, que tiene que ver con poder vincular situaciones de la vida que van sucediendo, que van aconteciendo, y también que tienen un vínculo emocional porque de alguna forma también hay una vinculación con la invitada de hoy, con nuestra producción y demás, así que teníamos ganas de hacer esto hace mucho. Aprovechamos que es octubre, que se habla de este octubre rosa y que también, como decíamos hace un rato, se va desromantizando de alguna forma esta cuestión de lo rosa para poder bregar por más vida y menos rosa. La tenemos a Sabrina Seltzer, te damos la bienvenida a Radio Encendida y por supuesto a Vorterix Mar del Plata. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias, Martín, por la presentación. Y esperemos este ratito de conversación también sea de utilidad e interesante para quienes nos escuchan. ¿De qué te dan ganas de empezar a charlar? Si querés, muy breve, de esto que decías de Octubre Rosa y desromantizar y hacer una pequeña diferencia. Voy a hacer un poquitito de historia, pero muy breve. Me encanta, dale. La creadora del lazo rosa, que generalmente vemos en las campañas sobre cáncer de mama, cuando creó el lazo, era una manera de distinguir de cómo visibilizo este mal que padecen, que es la primera causa de muerte en mujeres a nivel global por cáncer, a través de un lazo. Pero el lazo nunca fue rosa. El color original de esta mujer, que lo hizo, ya no me voy a acordar en qué años, pero debe tener más o menos unos 70 años de creado, era color durazno, melocotón decían, ¿no? Porque era el color preferido de esta mujer. Y cuando salió con el lazo fue tan exitoso como manera, como logo para visibilizar el cáncer de mama, que enseguida las buscaron marcas cosméticas para vender, y entonces le dijeron no, que el lazo sea rosa, y ella nunca quiso y nunca dio autorización. Sin embargo, las marcas comenzaron a usarlo y qué ahora qué raro, ¿no? Sí. Y ese es un poco, y la idea de usar el rosa de alguna manera es que como la mayoría de las pacientes de cáncer de mama somos mujeres, me animaría a decir en un 98%, aunque hay un 2% de hombres que pueden tenerlo, era como, bueno, es un cáncer femenino, es rosa. Y detrás de ese rosa se invisibiliza que igual es un cáncer, que no es un cáncer mejor que otros, que es una mala noticia para cualquier persona o mujer a la que se le diagnostica, y queda como edulcorado este mal que padecemos miles y miles de mujeres alrededor del mundo. Yo creo que eso es primero. De esa manera estaba muy bien la explicación. ¿O cómo fue ese proceso? No, el proceso, por ejemplo, de saber la historia del lazo fue a partir de todo este proceso. Hace 4 años me diagnosticaron cáncer de mama metastásico, ahora seguramente vamos a hablar un poquito de eso. Pero yo creo que es mi lado feminista, que esto de justamente edulcorar y todo rosa como si fuera más leve, como si no importara que la mitad de la población tenemos posibilidades de tenerlo. Creo que viene de antes, independientemente que ahora eso tenga forma de esta temática sobre cáncer de mama. Bien. Pero bueno, le vas poniendo fuerza, digamos, todo un proceso personal. Hay todo un proceso que hoy estás convirtiendo en colectivo, básicamente posicionándote de una forma, desromantizando, como decíamos. ¿Cómo vivís ese proceso? Porque entiendo que es muy amable y lo haces con muchas ganas, pero también me imagino que debe generar algún estrés o no lo vivís así. Sí. Primero voy a decir algo. También fue un proceso colectivo. Justo hoy acá está Alejandro Sánchez, que es mi marido. Sí. Pero fue combinar
Entonces esto fue un proyecto familiar, tanto nuestra cuenta de Instagram, Más Vida Menos Rosa, como la realización del documental. Alejandro, que ya va a tener oportunidad de hablar, pero es productor audiovisual, y de alguna manera lo que nosotros nos encontramos con este diagnóstico es que nos sentíamos un poco solos, de alguna manera, como paciente, como cuidador, como familia, y uno se pone a pensar, bueno, no podemos ser los únicos, y también es esto de visibilizar. Cuando hablas de soledad, ¿a qué te refieres? A que si mis miedos los estoy pasando yo sola o no hay otras mujeres, pacientes que puedan estar pasando por lo mismo, y seguramente hay cientos, miles, pero a veces uno no las encuentra. ¿Dónde están las pacientes de cáncer de mama metastásico que están pasando procesos iguales o similares al mío? Y eso que a nosotros nos moviliza, dijimos, no nos podemos quedar nosotros con nuestra situación personal, tenemos que transformarlo en otra cosa. Y ahí sé cómo en conjunto lo transformamos en otra cosa. Bien, hago la vinculación antes de presentarlo a Alejandro con nuestra productora Cristina Barresi, que bueno, también ella fue un poco la impulsora de esta entrevista que teníamos ganas, como decía, de hacer hace mucho tiempo, y también de alguna forma ella trasladaba toda esta cuestión tuya muy emocional, de lucha, vincular, y también de visibilización y cuestión comunicativa. Entonces me parece que estaba bueno como para darle ahí un poco el aire, que haga lo que ella quiera preguntar o comentar desde ese lugar, y después vamos ya al documental y hablamos con Alejandro. Cris, lo que quieras. Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? La audiencia de Vorterix y de Radio Encendida. Yo, bueno, hoy un día especial para mí, porque hace un montón que no nos vemos. Sabrina es argentina, obviamente, estudió acá en Mar del Plata, y bueno, por diferentes cuestiones de la vida, terminó ahora viviendo con Ale y la familia en México, entonces no la veo tan seguido. Entonces el hecho de poder compartir este espacio también es importante, y sobre todo, bueno, conociéndola como la conozco, que es una persona que lucha siempre por buenas causas, que haya por ahí tomado esta bandera, esta posta, y que pueda visibilizar algo que para muchas personas es sumamente agobiante y realmente sienten una soledad muy fuerte, es importantísimo. Y bueno, la admiración que le tuve siempre ahora es como que se incrementa por esta Sabrina que siempre dice las verdades de una forma tan amorosa que parece que dolieran menos. Así que nada, contenta que estés acá, y bueno, que podamos darte el espacio también para que llegue a más gente, ¿no? Más allá de todo lo que están haciendo ustedes con el Instagram, con los posteos, con el documental, con la presentación que se hizo, que ahora, bueno, Ale nos va a detallar, pero que se hizo en Museo Mar, las presentaciones que están por venir también, no solamente acá en Argentina, sino también en el exterior. O sea, creo que está muy bueno, ¿no? Y de repente es esto, ¿no? Verlo desde otra vereda. Toda una cuestión que se vuelve familiar. Hablábamos de los vínculos, hablábamos de la comunicación, hablábamos de, bueno, vos, en este caso, Sabrina, hablabas de que termina o de alguna forma comienza a ser compartido familiarmente. Esas inquietudes que te sucedían a vos las comparten familiarmente. Y lo tenemos a Alejandro Sánchez Frische, que sos realizador audiovisual, y que contanos un poco también cómo fue ese proceso. Me imagino que habrá sido bastante complejo, pero bueno, realmente le están sacando para un lado súper positivo. Bueno, bienvenido también. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Tomando un poquito lo que decía Sabri antes, había un tema de soledad que fue, creo que uno de los puntapiés de esto. A modo de contextualizar, en el 2022 se diagnosticaron 2,3 millones de casos de cáncer de mama, y hubo casi 700.000 defunciones por ese diagnóstico en un solo año. En ese año. Sí, eso es una constante, y es una constante que en general va en aumento. Entonces, cuando te despertás, no sé, a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, y te preguntás qué carajo hago ahora con esta situación, ¿no? Y uno siente que, bueno, al principio está totalmente
atropellado por el diagnóstico, digámoslo así, no Atravesado, sabe, sí. Atravesado, no sabes ni qué hacer, ni para dónde salir corriendo. Y claro, una de esas consultas o uno de esos pensamientos fue, pero no puedo ser el único que esté así con esta incertidumbre, con esta sensación de impotencia o de no saber. Además te van surgiendo un montón de pensamientos, de ideas, de dudas, y algunas hasta te hacen sentir un poco culpable porque decís, estará bien que yo piense esto, que no piense aquello, como que uno de verdad que no sabe qué hacer. Entonces, no, claro, con ese número que dije antes, claro que uno no es el único, pero ¿dónde están? ¿Por qué no hablan? O por ahí sí hablan y yo no los encuentro. Entonces al final el proyecto empezó, como dijo Sabri, primero con un Instagram de Más Vida Menos Rosa, en donde uno empezaba a compartir la historia con la intención de hacer un poco de tribu, como bien dice, y que gente pueda comentar, pueda preguntar, pueda compartir sus experiencias, porque es un camino absolutamente incierto. Y bueno, ese fue el puntapié, digamos, inicial. Y bueno, yo dedicándome al tema del video, la producción audiovisual, no quería dejarlo en unos videitos de Instagram sin ser peyorativo con eso. Creo que son, digamos, muy importantes, pero sentía que la temática exigía más, o sea, que eso exigía más también desde la producción, desde sentarse, buscar información, hacer una bajada mucho más concreta, más certera, más informada, y que sea entonces por ende entre comillas, un producto, por así decirlo, que digamos más sólido que otras compañeras y compañeros puedan tomarse de eso, ¿no? Y sentir como que, bueno, recorro el camino con otra persona que seguramente lo va a vivir distinto, pero es un cómplice, ¿no? De alguna forma. Entonces, ese fue el propósito. ¿Se encontraron con esta visión que ustedes van teniendo, que la comparten con mucha gente? Me refiero a la terminología que utilizan a la hora de plantear el tema. Esto leía del documental, de no usar cosas bélicas. No estamos la lucha contra, sino, bueno, no hablamos de lucha. Hablamos de la muerte, encaramos la muerte, se habla de la muerte, cosas. Por eso volvemos a la cuestión de la no romantización, sino ser como, bueno, y Cris lo decís como muy amorosamente, pero al mismo tiempo es como que sos cruda, y entiendo que el documental también trata esta temática. La pregunta sería, ¿hay mucha más gente que está en esa línea de decir, bueno, nada, digamos las cosas como son, por decirlo de alguna forma? Yo voy a contestar una parte y creo que Dale. la parte que tiene que ver con el documental la puede contestar mejor Ale. Dale. Pero hay una realidad y también ahí voy a hacer una diferencia. Sí, dale. El cáncer de mama, que uno siempre está esperando obviamente la detección temprana, cuando se detecta tempranamente, y eso significa que el cáncer no salió de la mama o la mama y los ganglios, Bien, tiene hasta un 90% de probabilidad de ser curado. perfecto. Pero por más que uno, en mi caso, por ejemplo, igual detecte o vaya tempranamente, hay veces que el cáncer, que puede ser más agresivo o eso, ya se fue a otros órganos, y ahí estamos hablando de cáncer de mama metastásico. Bien. O en estadio 4. Algo importante, mencionar y ir, ¿no?, como identificando cuáles son los diferentes cánceres que hay, ¿no? Porque muchos no lo sabemos. Bueno, yo tengo el caso de mi mamá que tuvo, que es el infiltrante, que también son distintos, ¿no? Entonces... Es que ahí está. Es buena pregunta, y si quieren me puedo meter brevemente y decir, Sí, me parece que probablemente ya un me lo médico o puedo una médica, yo como paciente es la información que tengo, digo, aclaro antes de, no soy médica, entonces... Sí, está bien. Un tema es el estadio en el que está el cáncer, que en la etapa 1 es el que está in situ, no salió de la mama. Después tenés el otro, que es el estadio 2, que probablemente es el que tuvo tu mamá, que salió de la mama y se fue a los ganglios que están cercanos o rodeando el área de la mama. Y después tenés 3, que ahí yo no lo tengo tan claro, pero se ramifica un poco más, y el estadio 4, que es directamente se fue a órganos distantes de la mama. En general el cáncer de mama metastásico puede ser en cualquier lado, pero los lugares donde hace metástasis son en los huesos, o en los pulmones, o en el cerebro, o en el hígado, los órganos más comunes. Cuando uno tiene cáncer de mama metastásico en estadio 4, después hay otra diferencia, no me voy a meter esto para no confundir a quienes estén escuchando, pero que tiene que ver, independientemente del estadio donde esté el cáncer de mama,
es en marcadores, y eso significa si este cáncer es hormonosensible u hormonal o no, si tiene otro marcador que se llama HER2 o no, porque es importante, y eso se sabe al momento de la biopsia y el diagnóstico, eso cambia el tipo de tratamiento que vas a tener. Y eso en cáncer de mama metastásico es fundamental. Sí. El cáncer de mama metastásico, a diferencia, como decía, del cáncer de mama, no se cura. Es una enfermedad incurable y progresiva que necesita tratamiento continuo. El tratamiento depende del tipo de cáncer, de estos marcadores, y los tratamientos duran todo lo que ese tratamiento permita frenar o dormir el cáncer, y cuando el cáncer se hace resistente a ese tratamiento, uno tiene que cambiar de línea de tratamiento. Al momento de hoy se hacen investigaciones para tratar de cronificar la enfermedad, ojalá curarla, pero hasta el momento de hoy es incurable. Bien. ¿Por qué digo esto? Porque también es lo que nos pasa, y en el documental hablamos de cáncer de mama metastásico, es que nunca se habla de ese cáncer. Claro. Parece que, y es súper importante, lo digo, detección temprana, pero dejás de lado a pacientes, en el caso nuestro como yo, que además de la vida y los años de vida, es distinta a una paciente en la que fue detectada de manera temprana y quizás tuvo o una cirugía, no importa si conservadora o más radical, y pasó por una quimioterapia, una radioterapia, y saliendo de eso, si bien tiene seguimiento, se cura. Y otro dato interesante es que de las pacientes que igual se curaron, el 30% de las pacientes que tuvieron cáncer de mama tienen probabilidad de recurrencia, y esa recurrencia puede volver a ser local o puede ser metastásica. Entonces, en general, eso, 10% se encuentra metastásico de una, pero igual 30% de las pacientes que ya tuvieron un cáncer de mama, aunque lo hayan detectado de forma temprana, tienen la posibilidad de caer en un diagnóstico como el mío. Claro. ¿Por qué vuelvo a esto? Perdón, que hice la vuelta larga para dejar en lo que decía el documental, pero cuando me preguntabas es si todas o mucha gente lo ve como nosotros, es primero hay que hacer la distinción. A veces las pacientes con cáncer de mama que están en otro estadio no necesariamente lo ven igual que nosotros o que yo. Perfecto. Porque al final es como el mismo cáncer, pero es otro, por decirlo de alguna manera. Sí, claramente es distinto. Sí. Porque, a ver, no es lo mismo estar... de alguna manera todo el tiempo con ese fantasma, lo digo así porque me parece que es como que te va persiguiendo, o al menos recurro un poco a la vivencia con mi madre, que ella todavía sigue haciendo quimio de forma oral durante 15 años y ya tuvo esto hace bastantes años atrás, porque los controles que se va haciendo nunca le dan del todo bien, entonces la siguen medicando y ella dice que siente como un fantasma que la persigue, que no sabe qué va a pasar, no está tranquila, ¿no? Y es otra categoría, como decías vos. Entonces, imagino que vos, teniendo el diagnóstico que tenés, que sabés que es incurable, digo, también es muy fuerte tener ya la respuesta, digamos, de saber que esto cómo lo llevas adelante, y esto de justamente sacarle todo este romanticismo y de contar la realidad como es, la realidad cruda de lo que se vive, que es muy fuerte. Que yo digo, está buenísimo que también se muestre estas cuestiones de lo que se hace en las campañas de prevención, de que todo suma. No, yo estoy a favor de que eso exista también, me parece bárbaro. Sí. Pero contemos las cosas también como son, lo terrible de todo esto, el detrás, ¿no? De escena, y lo que va viviendo internamente esa persona, y lo que pasa después del diagnóstico, e incluso después del tratamiento, y ni hablar, bueno, en tu caso, como con los casos, digamos, que es metastásico, claramente debe ser súper complejo. Sí, solo una cosita y ahí esa es la primera distinción. Y la segunda es, dentro de las pacientes con cáncer de mama metastásico nos ha pasado, yo tengo compañeras, digo, que tienen lo mismo, por ejemplo, en el mundo hispanoparlante, muchas compañeras españolas, y las españolas como nosotros, me gustaría, o en alguna medida, son más rudas y crudas y no tienen problema de mostrarlo y verlo. En América Latina hay un silencio que yo creo que tiene que ver con lo cultural y con hablar de la muerte, de lo que va a pasar y demás, que fue con lo que también nos encontramos. No hay material, pero no hay. Todas las compañeras de alguna manera con las que yo tengo y me mensajeo por Instagram, casi todas están en España. No hay voces latinoamericanas, y esto está en todo el mundo y entonces en Latinoamérica también. No sé, si vos quieras hablar sobre todo sobre el lenguaje o no.
cuál es nuestra mirada más cultural, bueno, justamente del documental. Volver a hacer esa distinción que mencionabas recién. Esto no es para nada un documental que tenga un discurso que esté, digamos, en contra de todo lo que tiene que ver con detección temprana, con todo ese tipo de campañas que son súper necesarias. Lo que pasa que, como bien decían antes, pues te pone en una situación muy distinta un diagnóstico, digamos, en etapa 1 a un diagnóstico en etapa 4. Tus preocupaciones, tus posibilidades, tus necesidades son radicalmente opuestas, independientemente de lo médico. Claro. Digamos, como persona dentro de un ecosistema que se ve afectado. Entonces, de esos casos no se hablan, y obviamente no solo que no se habla, también no te ves representado o representada en todos esos discursos, porque finalmente vos no sos parte de ese grupo. No te pueden, o sea, hasta puede ser bastante hiriente, y eso creo que es parte del problema y parte de todo este tema del vocabulario y de las palabras, porque es una suerte de ninguneo que cuando vos te venís con este problema y te dicen, sí, pero ves, es importante la detección temprana, y vos decís, loco, ¿estás jodiendo? O sea, claro, ya estoy acá, o sea, ya me lo detectaron, ya no puedo ir para atrás y hacerme digamos, un estudio preventivo. Ya lo tengo. Ya lo tenés, sí. Lo tengo. Y además también hay una carga muy fuerte en relación a eso, que tiene que ver siempre con un tema de culpa. Bueno, entonces no... ¿Por qué venís ahora? ¿Qué sabes? Por ahí yo vengo cada 6 meses y a mí me agarró en medio año, y hay cánceres súper agresivos. No es que a todas las pacientes que se lo encuentran así es porque no hicieron lo que tenían que hacer o porque no fueron oportunamente a un estudio. A veces simplemente sucede. Entonces, el tema del vocabulario es importante, el tema del rosa es importante, porque le pone, lo pone ya, lo estigmatiza ya en una conducta, ¿no? en un rol que te toca, porque además tenés que pensar que, bueno, ese es el diagnóstico, y después cómo se organiza todo el ecosistema en torno a eso, familiar especialmente. Sí. Tema de ingresos, tema de logísticas, temas de cuidado de algunas otras personas dependientes, tema de seguros médicos. Es complejo, y el tema del idioma, claro, ayuda. Para nosotros hay una necesidad de no confundir optimismo con negar lo que está pasando, que tampoco es ser pesimista. Claro. O sea, el documental es un documental que trata, siendo realista, claro, con la situación. Trata de poner luz en realidad. Sí. A mí yo creo que eso es una mirada optimista en sí. Lo que pasa es que mostrar la otra cara, ¿no?, de la misma moneda, o sea, es otra parte de la realidad que atraviesa mucho. Sí, pero digamos, en términos de diagnóstico no hay otra cara. No se curó nadie de esto. Cuando vos te detectan una metástasis, yo no conozco a nadie, por ahí hay algún milagro, pero en la historia de la humanidad que se haya curado. Entonces, sí, procesos largos, procesos que obviamente son más llevaderos, pero entonces, pues no decirlo así, es una realidad. No lo estoy haciendo ni más oscuro, ni una apología a la muerte, pero no hablarlo y no verlo no te da la oportunidad de vivir acorde a eso y planificarlo y construir. Estás siempre como tratando de tapar el sol con un dedo, pues el sol está ahí, trates o no de taparlo con un dedo. Y yo creo que va un poquito por ahí el tema del vocabulario, y de decir, bueno, entonces, ¿qué sí podemos hacer? ¿Qué cosas sí podemos construir pese a esta situación compleja? Y hay un montón de cosas que se pueden hacer y construir, obviamente dentro de un cierto marco, pero es como enfocarse en eso, y no sé, para poner un ejemplo bien concreto, las tasas de divorcio cuando vienen estos diagnósticos son brutales. Bueno, a veces eso es algo que no se cuenta, no se sabe,
Y claramente debe haber, sí, forma parte, porque lo que hablaba él, ¿no? Esto de la red que necesita la persona, de cómo organizarse desde un lugar familiar, médico, ingresos, recursos, obras sociales, o sea, todo. Es todo un círculo que tiene que ir funcionando porque, o sea, esa persona se enfermó y la familia misma está como involucrada en esa enfermedad también, de alguna manera, digo, ¿no? Sí, va desde lo práctico a lo profundo. O al menos yo recuerdo haberlo vivido así, pero digo, el hecho de que, bueno, lo que estás contando es muy fuerte, a eso voy, y que por ahí nadie lo sabe. Era un poco la idea, esta cuestión de poder tomar el abordaje distinto. Nos parecía súper interesante poder charlar con ustedes, por supuesto con vos, Sabrina, Alejandro, que están acá presentes. Se nos está yendo mucho el programa, son 19:05. Y el tiempo... somos dos personas que hablamos. La verdad que está muy bueno el tema y está bueno para poder continuar charlando en algún otro programa. Si quieren quedarse un ratito, ahora vamos a continuar con el tema de alguna forma, haciendo una entrevista a Gonzalo Hernández, que también trabaja todos tipos de cáncer, también haciendo mucha actividad con lo que es el cáncer de mama. Lo tenemos en un ratito ya conectado desde La Plata, y también con el director de la Escuela de Medicina de aquí de Mar del Plata, que estuvieron trabajando, me habló del documental. De hecho, en un momento lo invitamos. Mirá, hay un documental que está bueno, que nuestros docentes lo están, básicamente compartiendo con los estudiantes, con las estudiantes. Así que está bonito. Si quieren quedarse y compartir, bienvenido. Y si no, en algún otro momento estaría bueno poder seguir invitándolos y seguir un poco difundiendo y visibilizando esto. Más allá de lo que elijan, Sabrina, un último momento como para poder compartir, decir lo que quieras y bueno, ir como cerrando por lo menos esta parte de la entrevista. Sí, muchas gracias, Martín. No, solo dos cositas. Dale. Una es que justamente el documental lo que muestra son todas las miradas o muchas miradas involucradas en el entorno de una paciente con cáncer de mama metastásico. Así que esperemos que les guste, incluida la médica, la psicológica, etcétera, etcétera. Bien. Y que pueden seguirnos en @másvida_rosa, ahí está el tráiler del documental. Avisar que tenemos 2 lanzamientos que vienen, por el momento lo estamos presentando de forma presencial y seguramente en noviembre se subirá a plataformas. Bien. El siguiente lanzamiento es en Santiago de Chile, el día 26 de octubre, o sea, este sábado, a las 4:30. Espectacular. Y el martes que viene, 29 de octubre, a las 5 de la tarde, lo estamos presentando en Buenos Aires, en el Salón Dorado de la Legislatura porteña. Buenísimo. Bien, bien. Muchas gracias. Cris. Ahí me animo a invitar a nuestros amigos de Uruguay que están cerquitas, si quieren acercarse y poder participar. Algo también que creo que es importante, seguramente vos, Ale, lo vas a mencionar en estos segunditos que no te quiero robar, pero el documental es informativo también. O sea, si bien obviamente Sabrina forma parte, y Alejandro y la familia, de varias de las entrevistas, no es un documental por ahí personal, sino que es más bien informativo, que cualquier persona que no tenga relación tal vez con ellos en forma directa, lo puede ver y puede acceder a información totalmente veraz y cuidada, porque se tocaron muchos especialistas sobre el tema para darle otro abordaje, ¿no? Bien. Así que están todos invitados a, tanto a Chile como a Buenos Aires. Ahí saludo a la gente de Radio Color Uruguay, también a la gente de Chile que están escuchando y también van mandando mensajes. Seguramente después te van a contactar por Instagram, porque de alguna forma esto que vos planteabas que te pasó al principio o les pasó de sentirse un poco en soledad, ustedes realmente le están buscando una vuelta hermosa para que no solo la gente de Argentina, de Mar del Plata y demás, sino toda lo que sería Latinoamérica puedan realmente poder tener a alguien en quien confiar y en quien compartir esta situación que mucha gente, como bien decía, viven. Alejandro. No, muchas gracias. Me robé un montón de minutos hablando, así que muchas gracias por el espacio. Y solo hacer hincapié en lo que decía Cristina. Esta no es la historia ni de Sabrina ni de Alejandro, el documental. Es la historia es esta situación contada a través de nuestra experiencia personal, claro que sí. Testimonial personal,
pero digamos, no es la historia de Sabrina ni de Alejandro. Creo que hay mucha gente que se puede ver reflejada y que puede tomar distintas cosas que les sirvan para su camino personal, independientemente de que tengan o no este tipo de enfermedad. Esperemos que no, pero bueno, así es. Entonces quedan todas y todos súper invitados. Muchas gracias. Gracias por el momento. Gracias a ustedes. Gracias. No, gracias a ustedes, Un placer y chicos. gracias por visibilizar y comunicar de esa manera. Vemos el tráiler, nos despedimos ahí, lo tenemos ya a Gonzalo Hernández en un ratito, conectado aquí en Radio Encendida, en Vorterix Mar del Plata. Me diagnosticaron gracias a que me palpé una bolita en una de mis mamas, en la mama izquierda. Me fui a hacer entonces, aproveché y me hice un check-up o chequeo y pedí una mamografía, un ultrasonido y eso no salió bien. Y en el centro de cáncer de mama donde me lo hicieron me dice, mira, no se ve bien esto, vas a tener que hacerte una biopsia. El cáncer de mama metastásico es cuando el cáncer logra salir del lugar original, en este caso la mama, y viajar las células malignas hacia otros órganos y hacer depósitos o siembras o metástasis. Cuando hay el diagnóstico de un cáncer metastásico, la dificultad que esto representa es que el cáncer como tal no lo podemos ya curar, sino que lo podemos tratar y hay muchas estrategias que podemos hacer para inactivarlo, dormirlo y prolongar la vida de una paciente. El gran reto es, no vamos a hablar de la muerte. No vamos a nombrar lo incómodo, no vamos a hablar del dolor. Y eso va creando mucha tensión en todas partes, porque estamos aquí todos respirando todas estas palabras duras, incómodas, fuertes, pero reales, aquí están. Y entonces poder sentarnos juntos a respirar y decir, aquí están, no las queríamos, pero llegaron, ¿qué hacemos? Vorterix MDQ